computadora a desarrollo, entonces no le puse obligatorio que envíen contexto. Y la verdad no sé si se los pide o no se los pide. Si les pide, escriban cualquier cosa, escriban hecho en la hoja o el nombre, cualquier cosa para que se los tomen. Porque yo voy a leer las respuestas de ustedes desde la tarea que ustedes entregan. Y ahí sí les pido un solo archivo en PDF. Acá se los, bueno, es lo que está explicado acá, ¿no? Que se requiere, bueno, se requiere DNI, se requiere cámara, se ingresa al Zoom por el link que ingresan siempre a clase. Las preguntas las ven desde el cuestionario, que es el que está acá, ¿sí? Ahora les aclaro que no lo van a ver, ¿sí? Yo se los estoy mostrando. Y ustedes lo tienen que enviar el cuestionario, eso no se los escribí acá, ¿sí? Pero el cuestionario lo tienen que enviar y también tienen que enviar la tarea. Ya se los voy a modificar acá para que quede claro. El cuestionario tiene que ser enviado y la tarea también. Así lo puedo ver qué preguntas le tocaron y qué respondieron ustedes. ¿Está? Perfecto, profe. ¿Se entendió? Me habían dicho que sí habían rendido ustedes así con cuestionario y con entrega de tareas, ¿sí? Sí. Bien, no sé si a lo mejor tenían que responder, si eran múltiples opciones. En este caso yo los cargué como a texto, pero por ahí es incómodo escribir en el, digamos, en el mismo cuestionario. Si alguien lo quiere hacer y lo hace, no hay problema, ¿sí? Pero me parece que es más incómodo, por eso yo les pido el cuestionario y el archivo me lo van a enviar como tarea, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Lo que les decía es que este cuestionario yo lo voy a abrir en ese momento, en el momento en el que les haya terminado de controlar los documentos y toda la cuestión. Entonces, a partir de ahí, es corto el examen, ya vamos a ver cuánto tiempo tendremos, calculo que hora y media o un poco menos, porque son 4 preguntas o 5. Son a desarrollo, pero es un desarrollo corto. ¿Estamos? No es que tienen que escribir, no le pongo desarrolle, que es un vacilo gran negativo y ustedes tienen que escribir todo. No, son preguntas de análisis, ¿sí? ¿Qué pasa? Miré en el microscopio, me dio esto, hice este ensayo, me dio esto, ¿qué microorganismo puedo tener? Entonces ustedes tienen que hacer un análisis, ¿sí? ¿Estamos? Esperen que voy viendo, ahora vi que hay preguntas en el chat. Hola, sí, sí, Álvaro, tengo que controlar los documentos uno por uno. Es rápido, ya lo he hecho varias veces en los exámenes, ¿sí? Por eso todos con la cámara prendida, yo les voy tomando lista y cuando les voy tomando lista les pido que me acerquen el documento y está, les pongo el presente, pero eso me va a llevar un ratito, 20, 15 minutos, 20 minutos. Depende también cuánto se presenten al parcial, pero sí, tengo que controlarles los documentos, ¿sí? Les tengo que tomar lista y controlarles los documentos. ¿Estamos? Documento o libreta, algo que tenga foto, ¿estamos? Que yo pueda ver, digamos, para corroborar la identidad de ustedes, ¿sí? Y sí, lo tengo que hacer. Pero ya lo he hecho, no calculo que 15 minutos, por eso les pido por favor que todos tengan las cámaras prendidas, ¿sí? Con los micrófonos prendidos y todo. Entonces cuando yo digo Álvarez, me dicen presente, entonces cuando me dicen presente a mí se me prende la lucecita, porque si no me empiezan que me levantan la mano, que me hacen así por la computadora. No, me tienen que decir presente, activar su micrófono, decirme presente y mostrarme el documento. Mientras más rápido lo hagan ustedes, más vamos a agilizar el trámite, ¿sí? Entonces yo con todos ustedes, esperen que ahora les dejo de compartir, mirándolos así con camarita, cuando alguno de ustedes habla, a mí se me activa la pantallita y los visualizo más rápido. ¿Estamos? Entonces sí, esa es la idea. Por eso no les pongo un comienzo del cuestionario, porque si yo les pongo a las 3:15 y después a las 3:15 todavía no terminé de controlar, van a perder tiempo. Terminamos 3:25, listo, arrancamos 3:30 con el examen. Total, el examen es corto, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ya quedó arreglado el tema de los grupos de bioremediación, ¿sí? Ya corrimos, ya les voy a acomodar eso, ya quedó en claro cómo vamos a rendir el viernes. Si les parece, vamos a ver la clase de grupos,
que no va, sí hay algunas cositas que a lo mejor tienen que tener en cuenta, pero no va a la clase de todo lo que vamos a ver hoy. Les voy a hacer algunas aclaraciones puntuales, nada más, ¿sí? Y después, si quieren sacarse dudas sobre los temas y algunas cuestiones particulares ya de los temas del parcial, ¿sí? Si quieren, les comparto la clase, que es la clase 5. Bien, chicos, yo les dejé la clase grabada, es bastante descriptiva, ¿sí? Con lo cual no es que por ahí haya algo que se pueda entender o no es tan complejo, es simplemente una descripción de los diferentes grupos bacterianos. Es por ahí difícil clasificarlos a todos, entonces los vamos a ir viendo por parte, vamos a ir agrupando. Acá lo que tienen son todos bacilos gram negativos. Todas estas familias que están acá son todos bacilos gram negativos, ¿sí? Algunos son aerobios, otros son facultativos, ahí vamos a tener cierta variedad. Vamos a ir viendo algunas características, ¿sí?, de los grupos. Yo no les voy a tomar grupos, pero sí les puede servir a ustedes, por ejemplo, que yo les mencione Lecherichia coli, que ya la mencionamos, que ya la vimos como ejemplo, que ya dijimos que crecí en un medio. Entonces, por ahí, esos ejemplos sí les pueden servir para el parcial de este viernes, ¿sí? Esperen que no sé si alguien me preguntó algo más. Sí. Muy excelente, Ana Paula, yo no me di cuenta. Sí, para mandar la tarea de los integrantes, por favor, un solo integrante. No se preocupen, al resto del grupo le va a aparecer tarea que no envió, pero no importa, eso es una información para mí nomás. Sí, por favor, un solo integrante del grupo me manda los integrantes, los nombres de todos, se incluye ese que manda, si yo después me armo un archivito con todo y me ponen el tema, ¿sí? Estamos uno solo por grupo. Qué buena la aclaración porque no se los había dicho, ¿sí? Sí, no la estoy grabando porque esta clase ya la tienen grabada y subida. Estamos bien. Y bueno, con respecto a después cuando me manden el archivo de lo que van a exponer, pasa lo mismo, me lo manda uno por grupo, ¿estamos? Y bueno, los otros me va a parecer que no mandaron la tarea, pero yo por eso necesito el nombre de todos para chequearlo, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, con respecto a esta familia, ¿sí?, de enterobacterias, la mayoría forman parte de la microbiota del intestino. Algunos de ellos son llamados coliformes, ya vamos a ver cuáles, ¿sí?, que ya también vimos un medio de coliformes y vimos alguna característica de estos coliformes. En general, este tipo de microorganismos también se los utiliza en la bioindustria, ¿sí?, en todos los procesos que tienen que ver con la fermentación de productos lácteos, en la parte de alcoholes también, ¿sí? Algunos ejemplos son, por ejemplo, Salmonella y Escherichia coli, algunos son patógenos, ¿sí? Y ahora vamos a ver las características de algunos en particular. Esta es toda la familia, no todos son coliformes, ¿sí? Por ejemplo, Escherichia coli sí es una coliforme, sí es un bacilo gram negativo y es coliforme. Todo el género Escherichia, todo el género Klebsiella también, ¿sí? Citrobacter y Enterobacter. Los que están pintados en rojos son los que son coliformes. Yo les diría que les puede servir, ¿sí?, de ayuda para el viernes reconocer y acordarse que el género Escherichia es un coliforme. Les digo esto porque ya lo vimos al medio de cultivo el verde brillante, también vimos el MB. Entonces, si ustedes tienen que dar algún ejemplo, bueno, sepan que Escherichia coli es un bacilo gram negativo y coliforme, ¿sí? ¿Qué característica tienen estos coliformes? ¿Sí?
Ya la característica que tienen, no les voy a preguntar yo porque ya tiene que ver con las características puntuales del grupo, ¿sí? Esta denominación designa a un grupo de especies que tienen ciertas características en común. ¿Por qué lo vamos a ver como muy importante? Porque es un indicador, ¿sí? Los coliformes son importantísimos como indicadores de contaminación y los vamos a volver a mencionar cuando veamos la parte de bioremediación también, ¿sí? ¿Qué características tienen estos coliformes? Los coliformes en general, ¿sí? Fermentan la lactosa y producen ácido y gas, ¿sí? En general, todos los coliformes lo hacen a una temperatura, cuidado, todos los coliformes lo hacen a una temperatura de 35 a 36 grados. ¿Qué pasa? Los coliformes fecales son más resistentes, entonces pueden producir ácido y gas y fermentar la lactosa a temperaturas mayores. Entonces eso va a ser un punto importante para diferenciarlos. Cuando nosotros hagamos un análisis de coliformes, es muy importante informar si los coliformes son o no son fecales. Entonces ya vamos a ver que el ensayo muchas veces se hace a 35 grados. Cuando yo veo un positivo en 35 grados, digo hasta ahí que son coliformes totales porque todavía no sé. Hago el mismo ensayo a 45 grados y si sigo viendo la presencia de los coliformes es porque son fecales. ¿Se entiende? Todos los coliformes fermentan lactosa, producen ácido y gas a 35 grados. Pero particularmente los que son de origen fecal son más resistentes y lo pueden hacer también a una temperatura mayor. Entonces yo hago el ensayo a 35. Si me da negativo, ya está, no tengo coliforme, ¿para qué lo voy a hacer a 45? ¿Estamos? Si yo lo hago a 35 y me da positivo, lo hago a 45. Si en 45 me da negativo es porque yo tengo coliformes, pero no son fecales. Si me da positivo a 35 y también me da positivo a 45, entonces tengo coliformes de origen fecal. ¿Se entiende? Cuidado con otros géneros, ¿sí? Porque, por ejemplo, los géneros de Salmonella y Shigella, que muchas veces se los suelen confundir, no son coliformes, no fermentan la lactosa, ¿sí? Los grupos coliformes son los que yo les marqué en rojo en la transparencia anterior, ¿sí? Bueno, acá les daba estas características. En general los coliformes pueden ser aerobios o anaerobios facultativos, son bacilos gram negativos, no forman espora. Y los coliformes generales, ¿sí? La fermentan, digamos, fermentan lactosa y producen ácido y gas a 35, ¿sí? ¿Por qué los coliformes son tan importantes y por qué se utilizan como indicador? Cuidado que no necesariamente estamos hablando de que sean patógenos. Hay muchos coliformes que son patógenos, sí, pero ¿por qué son indicadores? Son indicadores porque son microorganismos que tienen una cierta resistencia, porque particularmente los que son de origen fecal, si yo los encuentro presentes, me indican que esa muestra estuvo en contacto con materia fecal. ¿Qué significa esto? Que en esa muestra, ¿sí? Puede haber microorganismos patógenos minoritarios. ¿A qué me refiero con esto? En una baja proporción y hay una gran variedad. Entonces, cuando yo tengo una muestra, sería muy complicado ponerme a hacer un análisis para cada uno de los patógenos que encima pueden llegar a estar en concentraciones muy bajas y es difícil de pescar, así decimos nosotros, es difícil de detectarlo. Cuando uno encuentra coliformes y particularmente coliformes fecales, significa que no solo que ese coliforme está presente, ¿sí? Sino que eso me indica la posible presencia de otros patógenos, ¿sí? Minoritarios, que a lo mejor no les voy a alcanzar a hacer un positivo si yo hago el análisis. Entonces, por eso es un indicador. No solo porque el coliforme en sí puede ser patógeno, sino porque me puede estar indicando la presencia de otros microorganismos que capaz no los alcanzo a detectar nunca. ¿Se entiende?
¿Con qué métodos los determinamos a los coliformes? Sólido como un contagio directo y con el número más probable. Esta técnica está basada en una probabilidad estadística, no en un contagio directo, ¿sí? No cuento las unidades formadoras de colonia, sino que se hace una técnica que después la vamos a ver, en tubos, unas ciertas diluciones, a partir de ahí yo calculo un valor. ¿Y qué pasa? En esa serie de tubos uno tiene que mirar si hubo o no hubo crecimiento de acuerdo a la turbidez del tubo. Entonces, positivo, negativo, y en base a eso se obtiene un número y yo con eso voy a una tabla y lo que voy a sacar es justamente el número más probable, ¿sí? Por eso es una técnica estadística y es ampliamente utilizada cuando uno tiene que analizar grandes volúmenes de agua, por ejemplo, ¿sí? Otra técnica que también se puede usar es filtro de membrana. Entonces se filtra la muestra, se filtra el agua, y una vez que se filtró, se supone que en ese filtro quedaron retenidos los microorganismos, y ese filtrito lo pongo a crecer en un medio sólido, ¿sí? Entonces, muchas veces ese filtro de membrana lo puedo utilizar cuando, cuando la concentración es baja. Entonces yo tengo, pasa que ahí va a ser un poco engorroso porque voy a tener que filtrar grandes volúmenes de agua para lograr retener los microorganismos en el filtro y después ponerlos a crecer, ¿sí? Bueno, esto es lo que les decía recién con respecto a esta técnica, ¿sí? Es un método indirecto, ¿sí? ¿Por qué se basa en la interpretación? Lo que yo les decía, porque uno hace una serie de diluciones y lo que mira es, en este tubo creció o no creció, en este tubo creció o no creció, y de acuerdo al número de tubos positivos que tenemos, por eso no es cuantitativa, ¿sí? Porque si bien hay un número más probable, pero en realidad una técnica estadística, ¿sí? Cuántas diluciones se hacen y demás, eso va a depender del grado de contaminación que tenga la muestra. Bien, dentro de esta familia, particularmente el género Echerichia, yo por ahí les comento las características más importantes. Por ahí algo, digamos, referido a la clínica o a la patogenia, digamos, o al agente etiológico de qué enfermedades es, ¿sí? Pero esa parte no nos interesa tanto, ¿sí? Es más bien como a modo general el comentario. Son bacilos gram negativos, ¿sí? Son anaerobios facultativos, fermentadores y móviles, ¿estamos de acuerdo? Echerichia coli, hay distintas especies, ¿sí? Y distintos, a ver, dentro de este género hay distintas especies, ¿sí? Y a su vez hay distintos serotipos, dentro de las especies hay ciertas subespecies, ¿sí? Y son agente etiológico, por ejemplo, de septicemia, de muchas infecciones del tracto urinario, del síndrome urémico hemolítico, que se da justamente por consumir carne que está contaminada y que no fue digamos, cocinada correctamente, ¿sí? Que quedó alguna parte en donde no, digamos, las altas temperaturas no lograron combatir, digamos, al microorganismo. Por eso muchas veces se suele decir que hay que tener mucho cuidado con el consumo de carne y fundamentalmente la carne molida. ¿Por qué la carne molida? Porque la carne molida es más difícil de cocinar. Más difícil de cocinar porque es una cuestión de superficie de contacto, ¿sí? Entonces muchas veces en la carne molida suele quedar, digamos, encapsulado o atrapado en algún sector en donde las altas temperaturas digamos, no se logra cocinar correctamente la carne, entonces queda el microorganismo alojado y después, digamos, hay riesgo de infección. Con respecto a salmonela, una aclaración importante. Salmonella es un bacilo gram negativo, no es porulado, es fermentador. Cuando hablamos de fermentador, no quiero decir que fermenta la lactosa, porque ya dijimos recién en un ejemplo que Salmonella no fermentaba la lactosa. Cuando hablamos de fermentadores, hablamos de qué, digamos, de por qué vía obtiene el ATP, ¿sí? Ahora, que después sea capaz de fermentar particularmente la lactosa o no, esa ya es otra característica, ¿sí? Y son anaerobios facultativos, ¿sí?
y son móviles. Bueno, con respecto a Shigella, ¿sí? Bueno, tiene características parecidas. En el caso de Shigella también poseen una familia de toxinas denominada Shiga, ¿sí? Que, bueno, en realidad este tipo de toxinas lo que produce es, digamos, como una inflamación intestinal, ¿sí? Una inflamación intestinal, digamos, y diarrea. La mayoría de estos tipos de familias, ¿sí? Generan este tipo de enfermedades, ¿sí? Bueno, acá, digamos, hay otro género de la misma familia, tiene características parecidas, ¿sí? Y en este caso, este género Yersinia, particularmente, digamos, una especie en particular es el agente etiológico de la peste bubónica. Y también hay muchas infecciones que cursan con diarreas y con dolores intestinales y demás, ¿sí? Con respecto al género vibrio, fíjense que acá hablamos, si bien los estaban clasificados como bacilos, particularmente son bacilos curvos, ¿sí? Fíjense acá en el dibujito, cuidado que estos dibujitos no necesariamente son coloraciones de Gram, ¿sí? Eh, en este caso, fíjense cómo se ve, digamos, el bacilo curvo, son anaerobios facultativos, ¿sí? Y una especie particular es el agente etiológico del cólera, ¿sí? Que bueno, de hecho también generan, digamos, todo un cuadro clínico de diarreas, ¿sí? Bueno, con respecto a la familia de las pseudomonas, muchas veces nosotros en el laboratorio hacemos comparaciones porque entre lo que es Escherichia coli y pseudomona, ¿por qué? Porque son bacilos gram negativos, son un poco más pequeños, ¿sí? Muchas veces cuando uno los ve en el microscopio, si uno tiene mucha cancha, se puede llegar a distinguir un bacilo de otro, ¿sí? No sería digamos, no sería algo que uno puede asegurar con una vista al microscopio. Recuerden que el microscopio yo puedo decir es bacilo o es coco, es gram positivo, gram negativo. Pero muchas veces cuando uno tiene, por ejemplo, una muestra de Escherichia coli y pseudomonas, uno la mira y uno se da cuenta que son todos bacilos gram negativos, pero ves que hay algunos que son todos más grandotes o más largos y otros más cortitos. Entonces muchas veces uno intuye de que a pesar de que son todos bacilos gram negativos, la muestra puede estar contaminada por dos tipos de bacilos gram negativos. ¿Me explico? Pero eso va a depender mucho de la cancha que se tenga para mirar el microscopio y con ese dato uno no puede informar nada, ¿sí? Porque no es seguro. Simplemente uno puede intuir y a partir de ahí hacer algún otro tipo de análisis, ¿sí? Son aerobios estrictos, si bien en el caso de Pseudomonas hay algunas especies que también pueden utilizar a los nitratos como aceptor final de los electrones, ¿sí? Entonces, pueden ser también, digamos, pueden hacer una respiración anaeróbica, ¿sí? Pero eso depende de los tipos de especies. Hay que aclarar a esta familia de pseudomonas, también las vamos a ver cuando veamos la parte de bioremediación, porque este tipo de microorganismo, este género, es muy versátil, ¿sí? Tiene gran capacidad de adaptación a distintos medios de crecimiento, ¿sí? Por un lado, si hablamos como un agente etiológico o como patógeno, este tipo de microorganismos son los que suelen producir infecciones intrahospitalarias de microorganismos que se hacen resistentes a distintos antibióticos y por eso las infecciones intrahospitalarias son tan complejas de combatir, ¿sí? Porque justamente el microorganismo avanza y avanza y avanza porque todos los antibióticos que se le dan al paciente no surten efecto porque el microorganismo tiene gran capacidad de adaptación. Por eso dije que es muy versátil, ¿sí?
desde el punto de vista clínico, pero nosotros vamos a ver una aplicación o ciertas aplicaciones importantes de esta familia, particularmente Pseudomonas aeruginosa, porque en cuanto a la parte de bioremediación, cumple un papel importante y tiene la capacidad de adaptarse y crecer en distintos medios, ¿sí? Lo que pasa es que ahora, si nosotros hablamos de un proceso de bioremediación, vamos a ver que esas características de adaptación nos van a servir y las podemos utilizar a nuestro favor, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de las distintas técnicas de bioremediación. Bien, hasta acá habíamos visto toda la familia de... una cosa, disculpen que me olvidé. La familia de Pseudomonas no son fermentadores, no fermentan la lactosa. Entonces muchas veces nosotros los usamos en el laboratorio porque hacemos la comparación y nos fijamos si crece en EMB, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tanto Escherichia coli como Pseudomonas crecen en el EMB, porque crecen los bacilos gram negativos. Lo que pasa es que la Escherichia coli fermenta, entonces lo vamos a ver con el brillo metálico y la Pseudomonas no. Entonces, el clásico ejemplo que nosotros en el laboratorio vemos, el crecimiento, ¿sí? Tanto de Escherichia coli como de Pseudomonas. Entonces, las dos crecen en ese medio, pero una fermenta y la otra no. Entonces, eh, como a Escherichia coli lo vemos con un brillo metálico y Pseudomonas no, ¿sí? Que no es este medio de cultivo, ¿sí? Este es un agar, digamos un medio genérico, y se ve verdoso porque muchas cepas de esta pseudomona, particularmente la pseudomona aeruginosa, libera ciertos pigmentos que son de colores verdosos, ¿sí? Bien, con respecto a las bacterias gram positivas, vamos a ver así como distintos grupos, ¿sí? Como por ejemplo, les diría que los actinomicetos son los que más vamos a mencionar, y Staphylococcus y Streptococcus, ¿sí? ¿Qué características tienen estos actinomicetes? Primero, la importancia es de decirles que son bacterias, que no son hongos, ¿sí? Tienen un crecimiento muy particular y muy parecido al tipo de crecimiento que tienen los hongos, y ya lo vamos a volver a mencionar y a tratar al tema cuando veamos hongos, ¿sí? Y por eso reciben el nombre de actinomicetes. Si uno ve el nombre actinomicetes, esa terminación micetes es clásica de los hongos, ¿estamos? Pero no, por mucho tiempo se los clasificó como hongos, pero después se determinó que no, que en realidad son procariotas, ¿sí? Son bacterias filamentosas, pasa que son filamentosas y crecen, digamos, en forma ramificada, ¿sí? Por eso tienen aspecto de hongo, son bacilos y son bacilos gram positivos, que son así bien largos, ¿sí? Van formando como un micelio. ¿Qué es ese micelio? Bueno, es toda una estructura muy parecida a la de los hongos, que ya después la vamos a ver, ¿sí? Son quimiorganotrófos y hay una alta diversidad, ¿sí? ¿Qué características o cuál es la importancia de este tipo de microorganismos? En general viven libres, ¿sí? En suelos secos y cálidos, y son los responsables. ¿Vieron cuando uno riega, ¿sí? El pasto o la tierra, que aparece como ese olor, digamos, yo por lo menos siempre le dije olor a tierra mojada, no sé, es como un olor particular? Bueno, digamos, este tipo de microorganismos son los causantes de ese olor característico de la tierra mojada, ¿sí? O esos días de humedad, cuando hay tierra, vieron que tierra, digamos, pasto, tierra, uno siente ese olor particular. Y tienen la capacidad de degradar muchas sustancias complejas, ¿sí? Entonces son muy, muy importantes en mejorar la fertilidad del suelo, porque justamente ciertas sustancias complejas que muchas veces los vegetales no logran degradar, estos tipos de microorganismos, no ellos solos, ya vamos a ver que trabajan en grandes comunidades, en lo que vamos a llamar, cuando veamos bioremediación, consorcios bacterianos, ¿sí? Entonces hay distintas poblaciones de microorganismos y cada uno, digamos, va cumpliendo su rol, pero particularmente
estos tienen la capacidad de degradar sustancias complejas y por eso funcionan muy bien como, digamos, mejoran tanto la fertilidad del suelo. Otros grupos también, como les decía, no están solos, digamos, sino que están formando un consorcio. Nocardia es un género también que se encuentran en suelos bueno, y también, digamos, colaboran en esta actividad de mejorar la fertilidad de los suelos. Y también esta nocardia son bacilos filamentosos y parecen como hilos así muy, muy largos. Profe, una pregunta. Sí, ¿Esas bacterias serían las que están en los compostajes? ahora justo venía con eso. Sí, a ver, no es que estén, muchas veces son las que te ayudan a que ese proceso se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando uno va a generar un proceso de compostaje, uno lo que tiene que hacer es adicionar este tipo de microorganismos, pero sí, ¿sí? Y también hay un compostaje natural, ¿sí? Justamente el compostaje es el producto de toda la descomposición biológica de los sustratos orgánicos, ¿sí? Particularmente este proceso de compostaje se va a ir dando y durante ese proceso de compostaje hay distintos cambios en la temperatura del proceso. Naturalmente ocurre esto. Entonces, a medida que va cambiando la temperatura, se van desarrollando, ¿sí?, ciertas especies de microorganismos y por eso es que este proceso es llevado por una amplia diversidad de microorganismos, mesófilos y termófilos, que se van a ir desarrollando conforme va pasando el tiempo y se va modificando la temperatura, ¿sí? ¿Por qué cambia la temperatura? Porque los mismos microorganismos van generando reacciones exotérmicas, por ejemplo, entonces empieza a aumentar la temperatura y entonces eso hace que se desarrollen ciertas poblaciones. Y esas poblaciones continúan la degradación. Y así, por eso este proceso de compostaje, acá dice, se lleva a cabo una compleja sucesión de microorganismos, porque va siendo uno, después otro, y no es uno, es toda una familia, después es una gran diversidad de microorganismos, ¿sí? Incluso hongos, menos mal que lo tenía ya escrito, porque ya me había olvidado de decirlo. Incluso no solamente bacterias, sino hongos también, ¿sí?, que son importantísimos para el proceso de compostaje. Natural o si uno lo va a llevar a cabo de manera artificial como técnica de bioremediación también. Es una de las técnicas de bioremediación que vamos a ver. Bien. Bueno, con respecto a los cocos, ¿sí?, con respecto a los cocos gram positivos, vamos a ver en general, hay distintos, pero nosotros el más conocido o el que más vamos a mencionar es justamente este género, ¿sí?, el género Staphylococcus. ¿Qué característica tiene este género? Bueno, son cocos gram positivos, ¿sí? Particularmente Staphylococcus lo vamos a encontrar agrupados en racimos. Eso es medio relativo porque no es una característica que podamos definir mirándolo al microscopio. Son catalasa positivos, no son móviles, no forman esporas y son anaerobios facultativos. Algunos son coagulasa positivos y otros son coagulasa negativos, ¿sí? Y este es el caso, por ejemplo, de Staphylococcus aureus y epidermidis. Si se acuerdan, este mismo ejemplo lo vimos cuando vimos el medio de cultivo agar manitol salado. ¿Por qué? Porque los dos son halófilos, entonces crecen los dos, pero solamente el Staphylococcus aureus fermentaba el manitol. Entonces, en el caso de ese medio de agar manitol salado, estas dos especies crecen las dos, pero yo voy a ver cambio de color solamente con el aureus. ¿Estamos? La característica de fermentar o no fermentar el manitol está muy ligada a que sean coagulasa positivos o negativos, ¿sí? Bien. Bueno, con
a los bacilos gram positivos, ¿sí? Acá tenemos esta familia bastante conocida y este género particularmente, el de los lactobacilos, ¿sí? Son bacilos gram positivos, ¿sí? Son anaerobios estrictos o en algunos casos aerotolerantes. ¿Qué característica tienen estos bacilos? Por empezar, forman parte de la flora habitual y normal, tanto de la cavidad bucal como de estómago, intestino y todo el aparato genitourinario, ¿sí? Habitan de manera normal, ¿sí? En el cuerpo humano. Son ácido lácticos porque el principal producto de la fermentación es ácido láctico. Debido a ello es que tienen un potencial importante en la biotecnología, porque además el desarrollo de estos microorganismos generan ciertas características organolépticas y reológicas en los alimentos. ¿A qué hace referencia esto? Les da ciertas características de olor, de sabor y de textura. Entonces, en muchísimos procesos se utilizan estos lactobacillus como proceso fermentativo porque otorgan al alimento ciertas características favorables, ¿sí? Y una característica muy importante, y por eso es tan importante que estén desarrollados en la flora habitual del estómago, de la cavidad bucal y demás, ¿sí? es que estos lactobacillus generan ambientes que son poco favorables para el desarrollo de otros patógenos. Esto es lo que se denomina una capacidad antagonista. ¿Qué significa esto? Que cuando se desarrollan estos lactobacillus, generan un ambiente que no es propicio para el desarrollo de otros patógenos. Por eso son microorganismos muy beneficiosos para nuestro organismo, porque justamente el hecho de que ellos se desarrollen, ¿sí?, evitan el desarrollo de los que son patógenos. Y por eso hay muchos yogures y el Lactimel y muchos yogures que están fortificados con el lactobacillus. Pero bueno, en realidad la realidad indica que si uno tiene una buena alimentación, uno los debería tener como flora habitual. Por eso suelen decir que si uno consume muchos productos que están eh, fortalecidos con estos lactobacillus, muchas veces nuestro organismo los deja de generar, ¿sí? Y si después nosotros dejamos de consumir el alimento, no tenemos más lactobacillus. O sea, no sé si se entiende un poco la relación. La idea es que si nosotros tenemos una buena alimentación, este tipo de microorganismos se debe desarrollar de manera natural. No hace falta que nosotros tomemos ningún suplemento con un lactobacillus, ¿sí? Es más, muchas veces el hecho de tomarlo como suplemento extra nos puede generar un efecto adverso, ¿sí? Chicos, todo esto es en términos generales, no quiere decir que por comer un yogur me va a hacer mal, ¿sí? No hay que sacar de contexto, pero digo, no se requiere que uno consuma de manera externa este lactobacillus porque se supone que nuestro organismo lo genera, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos otros que son bacilos y cocos, algunos están mezclados, ¿sí?, que son gram positivos, pero la característica es que son formadores de endoesporas, ¿sí? La mayoría son móviles porque tienen flagelos. Hay una variedad porque hay algunos que son aerobios, microaerófilos, anaerobios, ¿sí? Algunos poseen cápsula. En general, la temperatura de crecimiento son mesófilos, crecen entre 25 y 35, aunque también hay algunos cicrófilos o termófilos, hay una gran variedad, ¿sí? Acá les muestro los principales géneros. Los vamos a mencionar, no los vamos a ver en detalles, ¿sí? Sí les puedo mencionar que lo que es estos cocos, Sporosarsina, ¿sí?, son de importancia ecológica porque tienen la capacidad de degradar la urea, entonces desde el punto de vista ecológico son importantes, pero no vamos a ver mucho más características que estas, ¿sí? Simplemente que estos son formadores de espora, eso es lo que les quería comentar más que nada. Bueno, ahí hay algunas características, ya la habíamos visto nosotros, que justamente la formación de esporas es muy ventajosa, ¿sí?,
para poder adaptarse a distintos ambientes. Este tipo de microorganismos suelen habitar en el suelo o en el ambiente en donde las condiciones son muy variables, entonces por eso tienen esta característica de formar esporas, los ayuda porque es una forma de sobrevida, ¿sí? ¿Qué funciones o qué transformaciones pueden causar en el medio ambiente? Bueno, muchos son patógenos, hay muchos también que son de interés industrial porque producen antibióticos, también se los utiliza en lo que es la industria agrícola, ¿sí? como plaguicidas. Y en general son saprófitos del suelo. ¿Qué significa que sean saprófitos? Que se alimentan de materia orgánica muerta, ¿sí? Y bueno, la última familia, simplemente para darles, para darle las características de esta familia, ¿sí? Los que están nombrados ahí, no vamos a ver en ninguno así con mucho detalle, son todos bacilos gram positivos, ¿sí? Bueno, forman endoesporas, suelen habitar en agua, en suelo, pero también, digamos, colonizan intestinos de animales, y del hombre también, ¿sí? En general son muy resistentes a las condiciones ambientales, pueden ser aerobios o anaerobios, ¿sí? Y también algunos tienen una importante capacidad eh, de producir antibióticos, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá llegó la clase, que era la clase número 5, ¿sí? Que ya no corresponde para el parcial. ¿Estamos? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a esto, quieren hacer consultas para el parcial. Profe, ¿puede ser que Sí, no hayamos hablado de los estreptococos? sí, los mencionamos, pero no dimos muchas características, los mencionamos por acá. Ya te los busco. Sí, porque los mencionamos, no los vimos en detalle. Espérate que se me escaparon. Pero sí, por ahí andaban. No, acá están. Acá están. Dentro de las que son bacterias gram positivas, ¿sí? Los estreptococos son, digamos, similares a los estafilococos, sino que forman en general como cadenitas, ¿sí? Pero lo vimos ahí nada más mencionado, no vimos detalles, ¿sí? Bien, ¿dudas, preguntas de esta clase? Y si no, si tienen dudas o preguntas sobre el parcial. Esta clase, chicos, yo ya se la dejé grabada, ya está grabada y ya está subida, ¿sí? De la parte de bioremediación no les subí todavía clase grabada, ¿sí? Em, pero sí de bioremediación yo lo que les subí es el PDF, por si lo quieren ver para ir eligiendo los temas, ¿sí? La idea de bioremediación es que busquen más bien referido a las técnicas técnicas de bioremediación, ¿sí? Porque primero hay una parte que es de microbiología de agua. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran hacer para el parcial? Profe, yo tengo una duda acerca Sí, de la primera clase que me quedó dando vueltas y como sí, no lo volvimos a ver, en la parte de estructura de la membrana plasmática plantea la presencia de esteroles o panoides, enlaces sí. éster, y realmente es como que no le encuentro la conexión con el resto de las cosas.
A ver, con respecto a si tiene o no tiene esteroles, simplemente para mencionarles qué características pueden tener la composición de la membrana, ¿sí? Pero no hace, digamos, no vamos a ver ninguna función distintiva con eso, ¿sí? Sí, por ejemplo, yo sí les había comentado que en el caso de Archaea, ¿sí? Tienen una estructura diferente, con unos enlaces diferentes, pero eso hizo a su clasificación, pero nada más que eso, ¿sí? Y en cuanto a los esteroles, les dan un poco, digamos, la rigidez a la membrana, pero nada más que eso, ¿sí? Perfecto, gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna consulta o algo para el parcial? Lo que yo esperen que les voy a dejar de compartir. Lo que yo les decía con respecto a las preguntas del parcial, ¿sí? Es que van a ser más bien de hacer así algún análisis. No sé, pongo